Le negó la entrada al hotel a una anciana por su apariencia humilde y desaliñada. Cuando se enteraron que ella es la nueva dueña, a todos les temblaron las piernas. El vestíbulo del Hotel Dorado resplandecía bajo las luces de las lujosas arañas de cristal. El mármol pulido reflejaba el ir y venir de huéspedes adinerados, mientras el personal se movía con precisión ensayada. En el centro de este torbellino de opulencia, Martín García, el recepcionista jefe, reinaba desde su escritorio de caoba. Con su traje impecable y su sonrisa practicada, Martín manejaba las reservaciones y las quejas con una eficiencia fría. Sus ojos, agudos como navajas, escudriñaban a cada recién llegado, categorizándolos en segundos, dignos de adulación o de desdén. «Bienvenido, señor Rodríguez», saludó con voz melosa a un empresario conocido. «Su suite está lista, como siempre». Mientras el botones se llevaba las maletas del señor Rodríguez, Martín notó una mancha en el suelo. Su rostro se transformó en una máscara de desprecio. «¡Ramírez!», ladró, llamando al joven empleado de limpieza que pasaba cerca. «¿Acaso estás ciego? Hay una mancha justo ahí». El muchacho nervioso se apresuró con el trapeador. Martín lo observaba como un halcón, su pie golpeando impaciente el suelo. «Discúlpeme, señor García», murmuró Ramírez, frotando vigorosamente. «La incompetencia es inexcusable», espetó Martín, lo suficientemente alto para que los huéspedes cercanos lo oyeran. «Si no puedes hacer bien un trabajo tan simple, tal vez deberías buscar empleo en un lugar más acorde a tus habilidades». El rostro de Ramírez enrojeció de vergüenza. Algunos huéspedes miraron la escena con incomodidad, otros con indiferencia. Nadie intervino. Satisfecho con la humillación infligida, Martín volvió a su puesto, ajustándose la corbata. Su reino estaba en orden, cada pieza en su lugar. Poco imaginaba que su mundo estaba a punto de ser sacudido hasta los cimientos. Mientras tanto, en la acera frente al hotel, una figura encorvada se acercaba lentamente. Una anciana de aspecto humilde, con un abrigo gastado y una maleta desgastada, se detuvo frente a las puertas doradas del Hotel Dorado. Sus ojos, cansados pero determinados, se fijaron en la entrada. Josefina Vega había llegado, y con ella el viento del cambio. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del Hotel Dorado cuando Josefina Vega cruzó el umbral. Su figura encorvada y su ropa gastada contrastaban abruptamente con el lujo que la rodeaba. Los huéspedes la miraban de reojo, algunos con curiosidad, otros con desdén apenas disimulado. Martín, ocupado con unos papeles, no notó su presencia de inmediato. Cuando por fin alzó la vista, su expresión pasó de la sorpresa al disgusto en cuestión de segundos. «Disculpe, señora», dijo con una voz fría como el hielo. «¿Puedo ayudarla en algo?». Josefina se acercó al mostrador, arrastrando su maleta desgastada. «Buenas tardes, joven. Quisiera una habitación, por favor». Martín la miró de arriba a abajo, sin molestarse en ocultar su desprecio. «Me temo que ha habido un malentendido. Este es un establecimiento de lujo. Quizás encontraría algo más apropiado en el centro de la ciudad». Los ojos de Josefina, cansados pero aún brillantes, se clavaron en los de Martín. «Tengo los medios para pagar, si es lo que le preocupa». Una risa burlona escapó de los labios de Martín. «No se trata solo de dinero, señora. Tenemos ciertos estándares que mantener». El vestíbulo se había quedado en silencio. Todos los ojos estaban fijos en la escena que se desarrollaba frente a la recepción. «Le sugiero que se retire», continuó Martín, su voz elevándose, «antes de que me vea obligado a llamar a seguridad». Josefina no se movió. Su dignidad, forjada a lo largo de décadas de lucha, era palpable. «Joven, comete un grave error». «El único error aquí es que usted haya entrado por esa puerta», espetó Martín, perdiendo la paciencia. «Seguridad». Dos hombres corpulentos se acercaron. Josefina los miró. Luego volvió su mirada hacia Martín. Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios arrugados. «Muy bien», dijo suavemente. «Supongo que tendré que hacer esto de otra manera». Sacó un teléfono de su bolso y marcó un número. «Licenciado Méndez, sí, soy yo.
Parece que tendremos que acelerar el anuncio. Estoy en el vestíbulo y, bueno, digamos que la bienvenida no ha sido muy cálida. El rostro de Martín palideció. Un presentimiento terrible comenzó a formarse en su mente. El vestíbulo del Hotel Dorado se sumió en un silencio sepulcral. La tensión era palpable mientras Josefina guardaba su teléfono con calma, sus ojos nunca abandonando el rostro cada vez más pálido de Martín. De repente, las puertas principales se abrieron de par en par. El licenciado Méndez, un hombre de mediana edad con un traje impecable, entró acompañado por 2 ejecutivos. Sus pasos resonaron en el mármol mientras se dirigían directamente hacia Josefina. «Señora Vega», saludó Méndez con una reverencia respetuosa. «Lamento profundamente este malentendido. No esperábamos su llegada hasta mañana». Martín, paralizado detrás del mostrador, observaba la escena con una mezcla de confusión y terror creciente. Méndez se volvió hacia el personal y los huéspedes. «Señoras y señores, permítanme presentarles a la señora Josefina Vega, la nueva propietaria del Hotel Dorado». Un murmullo de asombro recorrió el vestíbulo. Martín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Creo que el joven de la recepción estaba a punto de llamar a seguridad», dijo Josefina con una sonrisa irónica. «Quizás deberíamos dejar que terminen su trabajo». Méndez frunció el ceño. «Martín, ¿es esto cierto?». Incapaz de articular palabra, Martín solo pudo asentir débilmente. El color había abandonado completamente su rostro. «Esto es inaceptable», declaró Méndez. «Martín, queda suspendido hasta nuevo aviso. Por favor, entregue su credencial y retírese de inmediato». Las piernas de Martín temblaban mientras salía de detrás del mostrador. Tropezó, casi cayendo, mientras pasaba junto a Josefina. «No tan rápido, jovencito», dijo ella, su voz suave pero firme. «Aún no he decidido tu destino». El vestíbulo contuvo el aliento. Josefina miró a su alrededor, observando las reacciones de todos los presentes. «Quiero ver a todo el personal en la sala de conferencias en 15 minutos», ordenó. «Tenemos mucho que discutir sobre el futuro de este hotel». Mientras el personal se dispersaba en un frenesí de actividad, Josefina se volvió hacia Martín, que parecía a punto de desmayarse. «En cuanto a ti», dijo, «creo que tendremos una conversación muy interesante. A veces, joven, las apariencias engañan. Y las segundas oportunidades. Bueno, esas son raras y preciosas». Con esas palabras enigmáticas, Josefina se alejó, dejando a Martín tambaleándose en un mundo que ya no reconocía. El salón privado del Hotel Dorado estaba sumido en un silencio tenso. Josefina Vega, sentada en un sillón de cuero, miraba por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo ella. Su mente vagaba por los recuerdos de un pasado lejano y doloroso. 50 años atrás, una joven Josefina caminaba por las calles polvorientas de un barrio marginal. Su vestido remendado y sus zapatos gastados contaban la historia de una pobreza asfixiante. En sus brazos, un bebé lloraba de hambre. «Perdóname, mi niño», susurraba entre lágrimas. «Mamá no puede cuidarte como mereces». La escena cambió. Josefina, con el corazón desgarrado, dejaba a su hijo en las puertas de un orfanato. El llanto del bebé resonaba en sus oídos mientras se alejaba, prometiéndose que algún día volvería por él. Los años pasaron en un montaje de trabajo incesante y determinación inquebrantable. Josefina limpiaba casas, vendía en las calles, estudiaba de noche. Poco a poco, fue escalando, aprovechando cada oportunidad, por pequeña que fuera. Su primer negocio, una pequeña tienda de abarrotes, creció hasta convertirse en una cadena. Luego vinieron las inversiones inmobiliarias, las acciones en la bolsa. Cada centavo ganado era un paso más cerca de su hijo perdido. Pero el éxito tenía un precio. Noches en vela, relaciones rotas, la constante sensación de vacío que ninguna riqueza podía llenar. Y siempre, siempre, la búsqueda de aquel niño que había dejado atrás. Josefina parpadeó, volviendo al presente.
Su reflejo en el cristal mostraba a una mujer envejecida por el tiempo y las penas, pero con una mirada de acero en los ojos. Señora Vega, la voz de Méndez interrumpió sus pensamientos. ¿El personal está reunido? ¿Está lista para hablar con ellos? Josefina se levantó lentamente, su determinación renovada. Sí, licenciado, es hora de comenzar el cambio. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, Josefina pensaba en Martín, en su arrogancia y crueldad. ¿Podría ser él? No, se dijo a sí misma. No podía permitirse esa esperanza. No otra vez. Sin embargo, una pequeña voz en su interior susurraba que tal vez, solo tal vez, su larga búsqueda estaba a punto de terminar. La sala de conferencias del Hotel Dorado bullía de nerviosismo cuando Josefina entró, seguida por el licenciado Méndez. Los empleados, desde gerentes hasta personal de limpieza, se enderezaron en sus asientos, expectantes y temerosos. Josefina recorrió la sala con la mirada, deteniéndose brevemente en Martín, quien se encogía en un rincón, su arrogancia anterior reemplazada por un miedo palpable. Buenos días a todos, comenzó Josefina, su voz firme a pesar de su apariencia frágil. Como ya saben, soy la nueva propietaria de este hotel, y les voy a ser sincera, no me gusta lo que he visto hasta ahora. Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Este hotel ha olvidado su propósito fundamental, el servicio, continuó. He visto discriminación, arrogancia y falta de empatía. Eso cambia hoy. Anunció una serie de cambios radicales: aumento de salarios para el personal de menor rango, programas de capacitación y una política de trato igualitario para todos los huéspedes, independientemente de su apariencia o estatus social. Y en cuanto a usted, señor García, dijo dirigiéndose a Martín, considérese en periodo de prueba. Tiene una semana para demostrar que puede cambiar su actitud. Mientras la reunión se disolvía, Martín se quedó atrás, su mente trabajando frenéticamente. No podía perder este trabajo, no ahora. Necesitaba un plan. En los días siguientes, el hotel fue un hervidero de actividad. Josefina supervisaba personalmente los cambios, observando de cerca a cada empleado, especialmente a Martín. Por su parte, Martín se debatía entre el resentimiento y el miedo. Fingía amabilidad durante el día, pero por las noches tramaba cómo sabotear a la anciana. Convenció a algunos empleados descontentos para que cometieran pequeños errores, esperando que Josefina se frustrara y abandonara sus planes. Sin embargo, Josefina no era fácil de engañar. Notaba las miradas furtivas, los susurros a sus espaldas, pero en lugar de enojarse, se entristecía. Veía en Martín el reflejo de un sistema que premiaba la crueldad y castigaba la compasión. Una noche, mientras revisaba los informes en su suite, Josefina sintió una punzada en el pecho. Su mano tembló al llevar la pastilla a sus labios. No ahora, murmuró. Aún hay mucho por hacer. Afuera, la ciudad dormía, ajena al drama que se desarrollaba en el Hotel Dorado. Un drama que apenas comenzaba y que prometía sacudir los cimientos no solo del hotel, sino de las vidas de todos los involucrados. El atardecer teñía de naranja el cielo de la ciudad cuando Josefina se dirigía hacia el restaurante del hotel para supervisar los cambios en el menú. De repente, un mareo la invadió. Se tambaleó, su mano buscando apoyo en la pared. Su visión se nubló y sintió que sus piernas cedían. Señora Vega. La voz alarmada de Martín resonó en el pasillo. A pesar de su resentimiento, el instinto lo llevó a correr hacia ella, atrapándola antes de que cayera al suelo. Estoy bien, murmuró Josefina, pero su palidez y el temblor de sus manos decían lo contrario. Llamaré a una ambulancia, dijo Martín, genuinamente preocupado. No, respondió Josefina con firmeza. Solo necesito descansar. Ayúdame a llegar a mi habitación. Mientras la guiaba lentamente hacia el ascensor, Martín notó lo frágil que se sentía Josefina en sus brazos. Por un momento, su hostilidad se desvaneció.
reemplazada por una extraña mezcla de preocupación y curiosidad. Ya en la suite, Josefina se sentó pesadamente en un sillón. «Mis pastillas», indicó hacia su bolso. Martín se apresuró a buscarlas. «¿Está segura de que no necesita un médico?», preguntó entregándole el medicamento. Josefina lo miró con una sonrisa cansada. «La vejez no es una enfermedad, Martín, solo una condición que todos esperamos alcanzar algún día». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Martín, sin saber qué hacer, comenzó a retirarse. «Espera», dijo Josefina. «Siéntate un momento. Creo que es hora de que tengamos una conversación». Reluctante, Martín tomó asiento frente a ella. «¿Por qué me odias tanto, Martín?», preguntó Josefina directamente. La pregunta lo tomó por sorpresa. «Yo no la odio», balbuceó. «Pero resientes mis cambios, ¿no es así? ¿Por qué?». Martín dudó, pero algo en la mirada de Josefina lo impulsó a ser honesto. «Usted está destruyendo todo por lo que he trabajado. Este hotel era mi vida». Josefina asintió lentamente. «Entiendo. Pero dime, Martín, ¿alguna vez te has preguntado si hay más en la vida que el poder y el estatus?». Antes de que Martín pudiera responder, un golpe en la puerta los interrumpió. Era el licenciado Méndez. «Señora Vega, lamento molestarla, pero hay una situación que requiere su atención inmediata», dijo, lanzando una mirada de sospecha a Martín. Josefina suspiró. «El deber llama. Gracias por tu ayuda, Martín. Continuaremos esta conversación en otro momento». Mientras Martín salía de la habitación, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la vulnerabilidad de Josefina le ofrecía una oportunidad para sus planes. Por otro, algo en ella había tocado una fibra sensible que creía olvidada hace mucho tiempo. En el pasillo, se detuvo un momento, debatiéndose entre la compasión y la ambición. Poco sabía que sus acciones en los próximos días determinarían no solo su futuro, sino el de todos en el Hotel Dorado. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si reflejara la atmósfera tensa que reinaba en el Hotel Dorado. Josefina, recuperada de su episodio del día anterior, se encontraba en su oficina revisando documentos cuando la puerta se abrió de golpe. Una mujer elegante y de mediana edad entró como un torbellino, seguida por un agitado licenciado Méndez. «Mamá, ¿qué demonios está pasando aquí?», exclamó la recién llegada. Josefina levantó la vista, su expresión una mezcla de sorpresa y resignación. «Carolina no te esperaba tan pronto». «¿En serio? ¿Compras un hotel y esperas que no me entere?». Carolina se paseaba por la oficina, su frustración palpable. «¿Es esto algún tipo de crisis de la tercera edad?». Méndez carraspeó incómodamente. «Señora Vega, lo siento». Su hija insistió en verla inmediatamente. Josefina hizo un gesto para que se retirara. Una vez solos, madre e hija se miraron en silencio por un momento. «Carolina», comenzó Josefina con calma, «este hotel es una inversión, no un capricho». «¿Una inversión? ¿Y los cambios radicales que estás implementando?». «He oído rumores, mamá. Estás poniendo en riesgo la reputación del hotel». Josefina se levantó lentamente enfrentando a su hija. «La verdadera reputación se construye con integridad, no con exclusividad». Carolina soltó una risa amarga. «Ahí vas de nuevo con tus ideales. ¿Cuándo entenderás que el mundo no funciona así?». «Tal vez sea hora de que funcione», respondió Josefina con firmeza. Afuera de la oficina, Martín pasaba casualmente por ahí, captando fragmentos de la acalorada discusión. Su mente trabajaba rápidamente, viendo una oportunidad en este nuevo conflicto familiar. «¿Y qué hay de mí?». La voz de Carolina se elevó. «Soy tu hija. ¿No merezco ser parte de esto?». Josefina suspiró profundamente. «Carolina, sabes que te quiero, pero... ¿pero qué? ¿No soy lo suficientemente buena? ¿O es que sigues buscando a ese hijo que diste en adopción?». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Martín, al otro lado de la puerta, contuvo la respiración, procesando esta nueva información. «Eso fue un golpe bajo, Carolina», dijo Josefina finalmente, su voz apenas un susurro. «Lo siento», murmuró Carolina,
el arrepentimiento tiñendo su voz. Es solo que, a veces, siento que nunca seré suficiente para ti. Josefina se acercó a su hija, tomando sus manos. Eres más que suficiente. Pero hay cosas de mi pasado que necesito resolver. Este hotel es parte de eso. Carolina asintió lentamente, una mezcla de comprensión y resentimiento en sus ojos. ¿Y dónde me deja eso a mí? Eso depende de ti, respondió Josefina. Puede ser parte de este cambio o... Dejó la frase inconclusa, el desafío implícito en el aire. Fuera de la oficina, Martín se alejó silenciosamente, su mente dando vueltas con esta nueva información. El conflicto entre Josefina y Carolina, el hijo perdido. Todo esto abría un mundo de posibilidades para sus planes. Mientras tanto, dentro de la oficina, madre e hija se miraban, conscientes de que su relación estaba a punto de cambiar para siempre, para bien o para mal. La noche caía sobre el Hotel Dorado, las luces de la ciudad titilando como estrellas distantes a través de las ventanas. En su habitación, Martín caminaba de un lado a otro, su mente trabajando frenéticamente. La conversación que había escuchado entre Josefina y Carolina resonaba en sus oídos, cada palabra una pieza de un rompecabezas que podría cambiar su destino. Se detuvo frente al espejo, observando su reflejo con una mezcla de determinación y duda. «Es ahora o nunca», murmuró para sí mismo. Con pasos decididos, Martín salió de su habitación y se dirigió hacia la suite de Carolina. Tocó suavemente, su corazón latiendo con fuerza. Carolina abrió la puerta sorprendida de verlo. «Martín, ¿qué haces aquí?» «Señorita Carolina, disculpe la hora, pero tengo información que puede interesarle», dijo Martín, su voz baja y conspiratoria. Intrigada, Carolina lo dejó entrar. Una vez dentro, Martín comenzó a hablar, tejiendo una historia de los cambios de Josefina, mezclando verdades con medias verdades y especulaciones. «Su madre está poniendo en peligro todo lo que este hotel representa», dijo Martín con fingida preocupación. «Y creo que usted es la única que puede detenerla». Carolina escuchaba atentamente, su expresión cambiando de la sorpresa a la indignación. «Siempre supe que había algo más detrás de esta compra repentina», murmuró. Martín, sintiendo que tenía la atención de Carolina, decidió jugar su carta más fuerte. «Hay algo más», dijo, bajando aún más la voz. «Creo que su madre está buscando a alguien. A su hijo biológico». Los ojos de Carolina se abrieron de par en par. «¿Cómo sabes eso?» «Tengo mis fuentes», respondió Martín evasivamente. «Pero piénselo, ¿y si todo esto es parte de un plan para encontrarlo? ¿Dónde la dejaría eso a usted?» Carolina se hundió en un sillón, su rostro una máscara de emociones conflictivas. «Toda mi vida he sentido que no era suficiente para ella», dijo casi para sí misma. Martín se acercó, su voz suave pero persuasiva. «Podemos trabajar juntos, señorita Carolina, proteger el hotel y, bueno, proteger su posición». Carolina lo miró, una chispa de decisión encendiéndose en sus ojos. «¿Qué propones?» Mientras Martín comenzaba a delinear su plan, afuera la lluvia empezó a caer, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que se avecinaba en el Hotel Dorado. En su suite, ajena a la conspiración que se tejía, Josefina miraba por la ventana, sus pensamientos divididos entre el pasado que la perseguía y el futuro que anhelaba construir. Poco sabía que sus acciones habían puesto en marcha una serie de eventos que pronto sacudirían los cimientos de su vida y la de todos a su alrededor. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa en el Hotel Dorado. Josefina, decidida a continuar con sus planes de renovación, convocó una reunión con los jefes de departamento en la sala de conferencias principal. Mientras los empleados se acomodaban en sus asientos, Josefina notó la ausencia de Martín. Frunció el ceño, pero decidió comenzar sin él. «Buenos días a todos», inició Josefina. «Hoy vamos a discutir los cambios en nuestra política de atención al cliente». De repente, las puertas se abrieron de golpe. Martín entró apresuradamente.
seguido por un grupo de hombres de traje. «Disculpen la interrupción», dijo Martín con una sonrisa tensa. «Pero hay algo urgente que debemos tratar». Uno de los hombres dio un paso adelante. «Señora Vega, soy el licenciado Ramírez. Represento a un grupo de empleados que tienen serias preocupaciones sobre la dirección que está tomando el hotel». Josefina se irguió, su mirada fija en Martín. «¿Qué significa esto?». Carolina, que hasta entonces había permanecido en silencio en un rincón, se levantó. «Significa, madre, que no todos están de acuerdo con tus decisiones precipitadas». El licenciado Ramírez continuó. «Tenemos evidencia de que las recientes acciones de la señora Vega han puesto en peligro la estabilidad financiera del hotel. Además, hay preocupaciones sobre su capacidad para tomar decisiones». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Josefina, sin embargo, mantuvo la calma. «Entiendo. ¿Y qué proponen exactamente?». Carolina dio un paso al frente. «Creemos que sería mejor si yo asumiera el control temporal del hotel, al menos hasta que estas preocupaciones se resuelvan». Josefina miró a su alrededor, notando las expresiones mixtas de los empleados. Algunos confundidos, otros claramente del lado de Carolina y Martín. «Ya veo», dijo Josefina con voz serena. «¿Y ustedes creen que pueden simplemente entrar aquí y tomar el control de mi propiedad?». Martín, con una confianza renovada, respondió. «Señora Vega, solo queremos lo mejor para el hotel. Seguramente puede ver que sus acciones recientes han sido erráticas». Josefina se quedó en silencio por un momento, su mirada recorriendo la sala. Luego, para sorpresa de todos, sonrió. «Muy bien», dijo finalmente. «Si quieren jugar sucio, jugaremos sucio. Pero les advierto, no tienen idea de con quién se están metiendo». Se volvió hacia el licenciado Méndez, que había estado observando todo con creciente preocupación. «Licenciado, por favor, contacte a nuestro equipo legal. Tenemos una batalla por delante». Mientras Josefina salía de la sala con la cabeza en alto, Martín y Carolina intercambiaron miradas de triunfo. Sin embargo, una sombra de duda cruzó el rostro de Carolina al ver la determinación en los ojos de su madre. El Hotel Dorado se había convertido en un campo de batalla, y nadie podía prever quién saldría victorioso de esta lucha de poder y lealtades divididas. La tensión en el Hotel Dorado alcanzó su punto álgido en los días siguientes. El vestíbulo, antes un oasis de lujo y tranquilidad, se convirtió en un hervidero de rumores y miradas furtivas. Los empleados se dividieron en facciones, algunos leales a Josefina, otros alineados con Carolina y Martín. Una tarde, Lucía, la joven recepcionista que siempre había admirado a Josefina, se acercó tímidamente a la oficina de la propietaria. Tocó suavemente y entró cuando escuchó la voz cansada de Josefina, invitándola a pasar. «Señora Vega», comenzó Lucía, «hay algo que creo que debe saber». Josefina la miró con interés. «¿Qué sucede, Lucía?». «He estado observando a Martín», dijo la joven bajando la voz. «Creo que está manipulando información, alterando registros para hacer parecer que sus decisiones han perjudicado al hotel». Los ojos de Josefina se estrecharon. «¿Tienes pruebas?». Lucía asintió, sacando una USB de su bolsillo. «Copié algunos archivos. No estaba segura de a quién acudir». Josefina tomó la USB, una mezcla de gratitud y determinación en su rostro. «Gracias, Lucía. Has sido muy valiente». Mientras tanto, en el bar del hotel, Martín y Carolina celebraban su aparente victoria. «Pronto tendremos el control total», dijo Martín, levantando su copa. «Tu madre no tendrá más remedio que ceder». Carolina sonrió, pero había una sombra de duda en sus ojos. «¿Estamos haciendo lo correcto, Martín?». Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada inesperada de Josefina, acompañada por el licenciado Méndez y 2 oficiales de policía. «Buenas tardes», dijo Josefina, su voz firme. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Martín palideció, mientras Carolina miraba a su madre con una mezcla de sorpresa y miedo.
Señor García, dijo uno de los oficiales, necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas sobre ciertas irregularidades financieras. Mientras Martín era escoltado fuera del bar, Josefina se sentó frente a su hija. Carolina, dijo suavemente, sé que crees que estás protegiendo el hotel, pero hay mucho que no sabes. ¿Cómo qué? Desafió Carolina, aunque su voz temblaba ligeramente. Josefina suspiró. Como el hecho de que este hotel es más que un negocio para mí. Es una conexión con mi pasado y posiblemente con mi futuro. Los ojos de Carolina se abrieron de par en par, comprendiendo de repente las implicaciones de las palabras de su madre. ¿El hijo que diste en adopción? Susurró. Josefina asintió lentamente. Sí, y creo que está más cerca de lo que pensamos. Mientras madre e hija comenzaban una conversación largamente postergada, el Hotel Dorado se sumía en un silencio expectante. La tormenta había pasado, pero las ondas de sus consecuencias apenas comenzaban a extenderse. El atardecer teñía de dorado las ventanas del Hotel Dorado, un irónico telón de fondo para la tensa reunión que se desarrollaba en la suite presidencial. Josefina, Carolina y el licenciado Méndez estaban sentados en un incómodo silencio, el peso de las revelaciones recientes flotando entre ellos como una nube densa. Entonces, comenzó Carolina, su voz apenas un susurro. ¿Todo este tiempo has estado buscando a tu hijo? Josefina asintió lentamente, sus ojos fijos en un punto distante. Hace 45 años, tomé la decisión más difícil de mi vida, dijo, su voz cargada de emoción. Era joven, pobre y desesperada. No tenía opción. Carolina se removió incómoda en su asiento. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Vergüenza, culpa, miedo de perderte a ti también, respondió Josefina, mirando finalmente a su hija adoptiva. Carolina, tienes que entender, el amor que siento por ti es real. Adoptarte fue la mejor decisión que he tomado. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. El licenciado Méndez carraspeó suavemente. Señora Vega, con respecto a la situación actual del hotel, Josefina levantó una mano, interrumpiéndolo. Un momento, por favor. Se volvió hacia Carolina. Necesito que sepas la verdad completa. La razón por la que compré este hotel. De repente, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Lucía entró apresuradamente, su rostro pálido. Disculpen la interrupción, pero es urgente. Martín ha desaparecido. ¿Qué? Exclamaron al unísono Josefina y Carolina. Los oficiales lo estaban interrogando en una de las salas de conferencias, explicó Lucía. Pidió ir al baño y simplemente se esfumó. Josefina se levantó, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. Méndez, contacte a seguridad, que revisen cada rincón del hotel. Mientras el licenciado salía apresuradamente, Carolina se acercó a su madre. ¿Qué estabas diciendo sobre el hotel? ¿Qué tiene que ver con tu hijo? Josefina tomó las manos de Carolina entre las suyas. Cariño, compré este hotel porque aquí fue donde dejé a mi hijo hace 45 años. En ese entonces era un pequeño hospedaje. El dueño fue quien se encargó de llevarlo al orfanato. Los ojos de Carolina se abrieron de par en par, comprendiendo de repente. ¿Y crees que Martín? Josefina asintió, lágrimas formándose en sus ojos. No estaba segura, pero cada vez que lo veía, había algo familiar en él. Necesitaba estar cerca, investigar. El sonido de pasos apresurados en el pasillo interrumpió el momento. La puerta se abrió de golpe, revelando a un guardia de seguridad jadeante. Señora Vega, hemos encontrado algo en la oficina de Martín. Creo que debería verlo. Josefina y Carolina intercambiaron miradas de preocupación antes de seguir al guardia. El Hotel Dorado, una vez más, se convertía en el escenario de revelaciones que amenazaban con cambiar sus vidas para siempre. El corazón de Josefina latía con fuerza mientras ella y Carolina seguían al guardia de seguridad por los pasillos del hotel. La tensión era palpable, cada paso resonando en el silencio del corredor. Llegaron a la oficina de Martín,
donde otros 2 guardias esperaban junto a la puerta abierta. Dentro, la escena era caótica. Cajones abiertos, papeles esparcidos por todas partes, como si alguien hubiera buscado algo frenéticamente. ¿Qué encontraron?, preguntó Josefina, su voz apenas un susurro. El guardia se acercó al escritorio y levantó una carpeta. Esto, señora, estaba oculto en un compartimento secreto del escritorio. Josefina tomó la carpeta con manos temblorosas. Al abrirla, su rostro palideció. Dentro había documentos antiguos, fotos amarillentas y un certificado de nacimiento. «Oh, Dios mío», murmuró Carolina, mirando por encima del hombro de su madre. El certificado mostraba el nombre de un bebé nacido hace 45 años. El nombre de la madre, Josefina Vega. «Es él», dijo Josefina, su voz quebrándose. «Martín es mi hijo». Carolina dio un paso atrás, conmocionada. «¿Pero cómo? ¿Por qué tenía él estos documentos?». Antes de que Josefina pudiera responder, el licenciado Méndez entró apresuradamente en la oficina. «Señora Vega, hemos revisado las cámaras de seguridad. Martín salió del hotel hace 20 minutos. Parecía alterado». Josefina se dejó caer en una silla, el peso de la revelación aplastándola. Debe haberlo descubierto. Por eso estaba actuando tan extraño últimamente. «¿Pero por qué huir?», preguntó Carolina, confundida y dolida. «Miedo, confusión, culpa por lo que ha hecho», respondió Josefina, mirando los documentos en sus manos. «Imagina descubrir que la mujer a la que has estado tratando de sabotear es en realidad tu madre biológica». El silencio cayó sobre la habitación, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Josefina se puso de pie, una nueva determinación en sus ojos. «Tenemos que encontrarlo», declaró. «No puedo perderlo de nuevo». Carolina, superando su shock inicial, asintió. «Te ayudaré, mamá. Lo encontraremos juntas». Méndez intervino. «Señora, con todo respeto, Martín sigue siendo sospechoso de fraude. La policía lo está buscando». Josefina lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y resolución. «Lo sé, pero es mi hijo, Méndez, mi hijo, y necesito hablar con él antes que nadie». Mientras salían de la oficina para organizar la búsqueda, Josefina se detuvo un momento, mirando alrededor del hotel que había comprado con la esperanza de encontrar a su hijo perdido. Ahora, esa esperanza se había convertido en una realidad complicada y dolorosa. El Hotel Dorado, una vez más, se convertía en el escenario de un drama familiar que amenazaba con cambiar las vidas de todos para siempre. La búsqueda de Martín había comenzado, y con ella, la promesa de más secretos por revelar y heridas por sanar. La noche cayó sobre la ciudad, envolviendo al Hotel Dorado en sombras inquietas. En la suite presidencial, convertida ahora en un improvisado centro de operaciones, Josefina, Carolina y el equipo de seguridad trabajaban frenéticamente para localizar a Martín. «Hemos revisado las cámaras de tráfico de la zona», informó uno de los guardias. «Parece que tomó un taxi en dirección al centro». Josefina asintió, su rostro una máscara de preocupación y determinación. «Bien, concentrémonos en esa área, Carolina. ¿Has podido contactar a alguno de sus amigos?». Carolina negó con la cabeza, frustrada. «Nadie sabe nada, o al menos eso dicen». De repente, Lucía entró apresuradamente en la habitación. «Señora Vega, acabo de recordar algo. Hace unos días, escuché a Martín hablando por teléfono sobre un lugar llamado El Refugio. Parecía importante». Los ojos de Josefina se iluminaron con un destello de esperanza. «¿El Refugio? ¿Alguien sabe qué es?». Méndez, que había estado haciendo llamadas en un rincón, se acercó. «Creo que sí. Es un antiguo orfanato en las afueras de la ciudad. Cerró hace años, pero podría ser significativo para Martín», completó Josefina, comprendiendo de repente. «Es allí donde debemos buscar». Mientras se preparaban para salir, Carolina se acercó a su madre. «Mamá, hay algo que necesito saber», dijo, su voz temblorosa. «Cuando encuentres a Martín, ¿qué pasará conmigo?». Josefina se volvió hacia ella, sorprendida.
Carolina, cariño, ¿qué quieres decir? Bueno, ahora que has encontrado a tu hijo biológico. Carolina no pudo terminar la frase, las lágrimas amenazando con caer. Josefina tomó el rostro de su hija entre sus manos. Escúchame bien, tú eres mi hija. Nada, absolutamente nada, cambiará eso. Te adopté no porque necesitara un reemplazo, sino porque te amé desde el momento en que te vi. Ese amor nunca ha disminuido y nunca lo hará. Carolina, finalmente dejando caer las lágrimas, abrazó a su madre. Lo siento tanto por cómo me he comportado. Shh, la calmó Josefina. Tendremos tiempo para hablar de todo. Ahora vamos a encontrar a tu hermano. Mientras salían del hotel, Josefina no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y esperanza. El camino hacia el refugio prometía ser el final de una búsqueda de décadas, pero también el comienzo de un nuevo capítulo lleno de desafíos. El taxi se alejó en la noche, llevando a Josefina y Carolina hacia un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Detrás quedaba el Hotel Dorado, silencioso testigo de los secretos y dramas que habían sacudido sus cimientos en los últimos días. El taxi serpenteaba por las calles oscuras de la ciudad, alejándose del bullicio del centro hacia los suburbios olvidados. Josefina miraba por la ventana, su mente un torbellino de recuerdos y temores. Carolina, sentada a su lado, sostenía su mano en silencio, ofreciendo un apoyo tácito. Tras lo que pareció una eternidad, el vehículo se detuvo frente a un edificio decrépito. Un cartel oxidado colgaba torcido sobre la entrada. El refugio, hogar para niños. Dios mío, susurró Josefina, su voz quebrada por la emoción. Aquí fue. Carolina apretó su mano. Estoy contigo, mamá. Bajaron del taxi y se acercaron a la verja oxidada. El lugar parecía abandonado, pero una tenue luz en una de las ventanas superiores delataba una presencia. Debe estar aquí, dijo Josefina, su corazón latiendo con fuerza. Avanzaron por el sendero cubierto de maleza. Cada paso resonaba en el silencio de la noche, como un eco del pasado que se negaba a ser olvidado. Al llegar a la puerta principal, Josefina dudó un momento antes de tocar. El sonido retumbó en el interior vacío del edificio. Pasaron segundos que parecieron horas. Finalmente, se escucharon pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, revelando a Martín. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos por el llanto. Sabía que me encontrarías, dijo con voz ronca. Josefina dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas. Martín, hijo mío. Pero antes de que pudiera acercarse más, Martín retrocedió. No, no puedes llamarme así, no después de todo lo que ha pasado. Por favor, suplicó Josefina, déjame explicarte. Martín miró más allá de ella, notando a Carolina por primera vez. Una risa amarga escapó de sus labios. Ah, y trajiste a tu hija real, qué conmovedor. Carolina, herida por sus palabras, intervino. Martín, no es lo que piensas. Todos hemos cometido errores, pero estamos aquí para arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? La voz de Martín se elevó. ¿Cómo se supone que arreglemos 45 años de abandono? ¿De mentiras? Josefina dio otro paso adelante, su voz temblando pero firme. Tienes razón, no puedo borrar el pasado, pero puedo explicarte por qué hice lo que hice, y puedo ofrecerte un futuro si estás dispuesto a escuchar. Por un momento el silencio cayó sobre ellos. La tensión era palpable, años de secretos y dolor condensados en ese instante. Finalmente, Martín habló, su voz apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Josefina, con el corazón roto pero decidida, comenzó a hablar. Su voz se mezclaba con el viento nocturno, revelando una historia de pobreza, desesperación y un amor tan grande que la obligó a tomar la decisión más difícil de su vida. Mientras la verdad salía a la luz, el viejo orfanato parecía contener el aliento, como si las paredes mismas fueran testigos de una reconciliación largamente esperada. El interior del abandonado orfanato estaba sumido en sombras,
iluminado únicamente por la tenue luz de una lámpara vieja. Josefina, Martín y Carolina se sentaron en sillas desvencijadas, el polvo de años flotando en el aire entre ellos. Josefina, con voz temblorosa pero decidida, comenzó a narrar su historia. Tenía apenas 18 años cuando quedé embarazada, dijo, sus ojos fijos en Martín. Tu padre nos abandonó en cuanto se enteró. Me quedé sola, sin dinero, sin hogar. Martín escuchaba en silencio, su rostro una máscara de emociones contenidas. Trabajé hasta el último día de mi embarazo, continuó Josefina, limpiando casas, vendiendo en la calle, lo que fuera, pero cuando naciste, su voz se quebró. No tenía nada que ofrecerte, ni siquiera un techo sobre nuestras cabezas. Carolina, sentada junto a su madre, le tomó la mano en señal de apoyo. La noche que te traje aquí fue la más fría de mi vida, prosiguió Josefina. No por el clima, sino por el vacío que sentí al dejarte. Pero me juré que algún día volvería por ti, cuando pudiera darte la vida que merecías. Martín, con lágrimas en los ojos, habló por fin. ¿Por qué nunca volviste? Josefina bajó la mirada. Lo intenté, créeme. Volví 2 años después, pero me dijeron que había sido adoptado. No me dieron más información. Pasé años buscándote, pero cada pista me llevaba a un callejón sin salida. ¿Y Carolina? Preguntó Martín, mirando a la mujer que hasta hace poco consideraba su rival. La adopté 5 años después, respondió Josefina. No para reemplazarte, sino porque el amor que sentí por ella fue inmediato e innegable. Pero nunca, ni por un momento, dejé de pensar en ti o de buscarte. El silencio cayó sobre la habitación, pesado con décadas de secretos y dolor no expresado. Finalmente Martín habló, su voz apenas un susurro. Toda mi vida sentí que algo faltaba, que no pertenecía. Cuando descubrí la verdad, no supe cómo manejarlo. Josefina se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes. Martín, sé que he cometido errores imperdonables, pero si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida tratando de compensarte. Carolina, que había permanecido en silencio, intervino. Martín, sé que es mucho para procesar, pero si estás dispuesto, me gustaría conocer a mi hermano. Martín los miró a ambas, su rostro una mezcla de confusión, dolor y un atisbo de esperanza. Yo necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. Josefina asintió, respetando su decisión. Lo entiendo. Estaremos aquí cuando estés listo. Mientras se levantaban para irse, Martín los detuvo. Esperen, hay algo que deben saber. Sobre el hotel, sobre lo que hice. Y así, en la penumbra del viejo orfanato, Martín comenzó a confesar sus acciones, desenredando la madeja de mentiras y manipulaciones que había tejido. La noche avanzaba, y con ella, la promesa de un nuevo amanecer para esta familia recién reunida y profundamente herida. El amanecer encontró a Josefina, Carolina y Martín todavía en el viejo orfanato. La luz del sol naciente se filtraba por las ventanas polvorientas, iluminando sus rostros cansados pero determinados. Martín había pasado las últimas horas confesando todo. Cómo había manipulado los registros financieros del hotel, su alianza con Carolina, basada en mentiras, y su desesperado intento de sabotear a Josefina. Lo siento, concluyó Martín, su voz ronca por la emoción y el cansancio. Estaba tan cegado por la ambición y el resentimiento que no me di cuenta del daño que estaba causando. Josefina, que había escuchado todo en silencio, finalmente habló. Martín, lo que hiciste estuvo mal, muy mal, pero entiendo el dolor que te llevó a ello. Carolina, aún procesando la magnitud de la traición de Martín, añadió, yo también tengo parte de culpa en esto. Dejé que mis inseguridades nublaran mi juicio. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Martín, el miedo evidente en su voz. La policía debe estar buscándome. Josefina se levantó, su expresión una mezcla de determinación y compasión. Vamos a enfrentar esto juntos como familia. Pero Martín, tienes que entender que habrá consecuencias. No puedo protegerte de la ley, ni debería hacerlo.
Martín asintió lentamente, aceptando la realidad de su situación. Lo entiendo. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de mis acciones. Carolina, sorprendiendo a todos, incluida ella misma, tomó la mano de Martín. Estaremos contigo en cada paso del camino. Eso es lo que hace la familia, ¿no? Josefina, con lágrimas en los ojos, abrazó a sus dos hijos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, como si el universo les concediera este breve instante de unión antes de enfrentar las tormentas que se avecinaban. «Volvamos al hotel», dijo Josefina finalmente. «Tenemos mucho que arreglar, explicaciones que dar y un largo camino por recorrer». Mientras salían del orfanato, Martín se detuvo un momento, mirando hacia atrás. «Aquí empezó todo», murmuró. «Y aquí es donde empieza nuestro nuevo capítulo», respondió Josefina, tomando su mano. El taxi los esperaba afuera, listo para llevarlos de vuelta al Hotel Dorado. Mientras se alejaban, el viejo edificio parecía observarlos, guardián silencioso de los secretos del pasado y testigo del incierto pero esperanzador futuro que les aguardaba. El sol se elevaba sobre la ciudad, prometiendo un nuevo día lleno de desafíos, pero también de posibilidades de redención y reconciliación. El regreso al Hotel Dorado fue un viaje cargado de tensión y anticipación. Cuando el taxi se detuvo frente a la entrada principal, los tres ocupantes se quedaron inmóviles por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Josefina fue la primera en romper el silencio. «Pase lo que pase, enfrentaremos esto juntos». Al entrar al vestíbulo, fueron recibidos por un aluvión de miradas curiosas y susurros. El licenciado Méndez se acercó apresuradamente, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. «Señora Vega, gracias a Dios que están de vuelta. La policía ha estado aquí. Están exigiendo hablar con usted y con el señor García». Martín palideció, pero Josefina le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Está bien, Méndez. Estamos listos para hablar con ellos». Mientras se dirigían a la oficina principal, Carolina notó a Lucía observándolos con una mezcla de curiosidad y aprensión. Con un gesto, la invitó a unirse a ellos. En la oficina, dos detectives los esperaban. El más viejo, un hombre de aspecto cansado pero ojos agudos, habló primero. «Señor García, está bajo arresto por fraude y malversación de fondos». Antes de que pudieran continuar, Josefina intervino. «Detectives, sé que tienen un trabajo que hacer, pero hay circunstancias atenuantes que deben conocer». Durante la siguiente hora, Josefina, con la ayuda de Carolina y ocasionales intervenciones de Martín, relató la historia completa. El abandono de Martín, la búsqueda de décadas, el reencuentro inesperado y las acciones desesperadas que siguieron. Los detectives escucharon en silencio, sus expresiones pasando de la incredulidad a la compasión. «Entiendo que esto no excusa mis acciones», dijo Martín finalmente. «Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias». El detective más joven habló por primera vez. «Señor García, aún tendrá que venir con nosotros para un interrogatorio formal. Pero dada la naturaleza única de esta situación, hablaremos con el fiscal sobre la posibilidad de un acuerdo». Mientras los detectives se llevaban a Martín, Josefina lo abrazó fuertemente. «Estaremos contigo en cada paso del camino», susurró. Una vez solos, Josefina se volvió hacia Carolina y Lucía. «Tenemos mucho trabajo por delante. El hotel necesita una reestructuración completa y necesitaré la ayuda de ambas». Carolina asintió, una nueva determinación en sus ojos. «Estoy lista, mamá. Hagamos de este lugar lo que siempre debió ser». Lucía, sorprendida por su inclusión, sonrió tímidamente. «Haré todo lo que pueda para ayudar, señora Vega». Mientras comenzaban a discutir los planes para el futuro del Hotel Dorado, Josefina no pudo evitar mirar por la ventana hacia la ciudad que se extendía más allá. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos legales y emocionales, pero por primera vez en décadas sentía que su familia estaba completa, y eso le daba la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo. El Hotel Dorado,
testigo silencioso de tantos dramas, se preparaba para un nuevo capítulo en su historia, uno de redención, perdón y, con suerte, un futuro más brillante para todos los involucrados. Las semanas siguientes en el Hotel Dorado fueron un torbellino de actividad y emociones. Josefina, con la ayuda de Carolina y Lucía, se sumergió en la tarea de reestructurar el hotel, tanto en su administración como en su filosofía. Una tarde, mientras revisaban los nuevos protocolos de servicio al cliente, Josefina recibió una llamada que cambiaría el curso de los eventos una vez más. «Señora Vega, soy el fiscal Ramírez. Tenemos novedades sobre el caso de su hijo». El corazón de Josefina dio un vuelco. «¿Qué sucede?» «Después de considerar todas las circunstancias, estamos dispuestos a ofrecer un acuerdo. El señor García enfrentará cargos menores y podrá cumplir su sentencia bajo arresto domiciliario, con la condición de que colabore plenamente en la investigación de otras irregularidades en el hotel». Josefina cerró los ojos, agradecida. «Gracias, fiscal. ¿Cuándo podrá volver a casa?» «Mañana mismo, si acepta los términos». Después de colgar, Josefina compartió las noticias con Carolina y Lucía. La alegría inicial, sin embargo, pronto dio paso a la preocupación. «Mamá», dijo Carolina, «¿estás segura de que es buena idea que Martín vuelva tan pronto? La gente aún está procesando todo lo que pasó». Josefina asintió, comprensiva. «Tienes razón, cariño. No será fácil. Pero es nuestra oportunidad de demostrar que creemos en la redención». Lucía, que había estado escuchando atentamente, intervino. «Señora Vega, ¿y si organizamos una reunión con todo el personal? Para explicar la situación y, bueno, dar la cara». «Excelente idea, Lucía», sonrió Josefina. «Hagámoslo esta misma tarde». La reunión fue tensa al principio. Muchos empleados miraban con recelo, otros con franca hostilidad. Josefina, sin embargo, habló con sinceridad y vulnerabilidad, compartiendo la historia completa y pidiendo una oportunidad no solo para Martín, sino para todos ellos como equipo. «Este hotel ha sido testigo de mentiras y traiciones», dijo, «pero también de perdón y segundas oportunidades. Les pido que nos den la oportunidad de demostrar que podemos ser mejores, todos nosotros». Lentamente, la atmósfera comenzó a cambiar. Preguntas difíciles fueron respondidas con honestidad. Temores fueron reconocidos y abordados. Y poco a poco, un cauteloso optimismo comenzó a florecer. Al final de la reunión, un viejo empleado de mantenimiento se levantó. «Señora Vega, no será fácil, pero si usted está dispuesta a intentarlo, nosotros también lo estamos». Esa noche, mientras Josefina se preparaba para el regreso de Martín al día siguiente, reflexionó sobre el largo y difícil camino que tenían por delante. La confianza tardaría en reconstruirse, las heridas en sanar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía una genuina esperanza. El Hotel Dorado, que una vez había sido símbolo de lujo y exclusividad, ahora se preparaba para convertirse en un testimonio de la capacidad humana para el cambio y la redención. Y mientras la ciudad dormía, sus luces brillaban como un faro de segunda oportunidad para todos los que cruzaran sus puertas. El día del regreso de Martín amaneció nublado, como si el cielo mismo reflejara la mezcla de emociones que flotaban en el aire del Hotel Dorado. Josefina, Carolina y Lucía esperaban en el vestíbulo, sus rostros una mezcla de anticipación y nerviosismo. Cuando las puertas se abrieron y Martín entró, un silencio sepulcral cayó sobre el lugar. Se veía pálido y demacrado, pero sus ojos brillaban con una determinación que antes no estaba allí. Josefina fue la primera en moverse, abrazando a su hijo con fuerza. «Bienvenido a casa», susurró. Carolina se unió al abrazo y por un momento los tres permanecieron así, ajenos a las miradas curiosas que los rodeaban. Finalmente, Martín se separó y miró alrededor. Los empleados que una vez lo habían temido y respetado, ahora lo observaban con una mezcla de cautela y curiosidad. Tomando una profunda respiración, Martín dio un paso adelante. «Sé que muchos de ustedes tienen razones para odiarme o desconfiar de mí,
comenzó, su voz temblorosa pero firme. No estoy aquí para pedir que olviden lo que hice, sino para demostrarles con acciones que puedo cambiar, que todos podemos cambiar. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asintieron levemente, otros permanecieron escépticos. Josefina, viendo la tensión, intervino. Martín trabajará en diferentes áreas del hotel como parte de su rehabilitación. Será supervisado y se le exigirá lo mismo que a cualquier empleado. Les pido que le den una oportunidad, no por él o por mí, sino por lo que representa, la posibilidad de redención. Lucía, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Yo trabajaré con Martín en su primer día, anunció, sorprendiendo a todos. Si alguien puede vigilarlo de cerca, soy yo. Esta declaración pareció romper la tensión. Poco a poco, los empleados comenzaron a dispersarse, algunos acercándose a Martín para darle una cautelosa bienvenida. Mientras la actividad normal del hotel se reanudaba, Carolina se acercó a su madre. ¿Crees que funcionará?, preguntó en voz baja. Josefina miró a Martín, quien ahora escuchaba atentamente las instrucciones de Lucía. Tiene que funcionar, respondió, por el bien de todos nosotros. A medida que avanzaba el día, Martín se sumergió en el trabajo, realizando tareas que antes hubiera considerado por debajo de su posición. Limpiaba habitaciones, ayudaba en la cocina, cargaba maletas. Cada tarea la realizaba con una humildad y dedicación que sorprendió a muchos. Al caer la noche, Josefina encontró a Martín sentado solo en el bar vacío del hotel. Se sentó a su lado en silencio. ¿Cómo te sientes?, preguntó después de un momento. Martín miró sus manos callosas por el trabajo del día. Cansado, avergonzado, pero también en paz de alguna manera. Josefina tomó su mano. Es solo el comienzo, hijo. Tenemos un largo camino por delante. Mientras madre e hijo compartían este momento de quietud, el Hotel Dorado parecía suspirar a su alrededor, como si el edificio mismo reconociera que estaba siendo testigo de un nuevo capítulo en su larga historia. Afuera, las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno, prometiendo un nuevo día lleno de desafíos, pero también de esperanza. A medida que pasaban las semanas, el Hotel Dorado comenzó a experimentar una transformación sutil, pero significativa. La tensión inicial que rodeaba el regreso de Martín fue dando paso gradualmente a una cautelosa aceptación. Una tarde, mientras Josefina revisaba los informes financieros en su oficina, escuchó un alboroto proveniente del vestíbulo. Al salir a investigar, se encontró con una escena inesperada. Martín estaba de pie frente a un huésped visiblemente enfadado, un hombre corpulento de traje caro que gesticulaba furiosamente. «Exijo hablar con el gerente», gritaba el hombre. «Este hotel se ha vuelto un circo». Josefina se acercó rápidamente, pero antes de que pudiera intervenir, vio algo que la dejó sin palabras. Martín, en lugar de responder con la arrogancia que lo caracterizaba antes, mantuvo la calma. «Señor, entiendo su frustración», dijo con voz serena. «¿Podría explicarme exactamente cuál es el problema? Me aseguraré personalmente de que se resuelva». El huésped, sorprendido por la respuesta, bajó un poco la voz. «Mi habitación no es la suite que reservé, y el servicio a la habitación tardó una eternidad». Martín asintió comprensivamente. «Le ofrezco mis sinceras disculpas. Déjeme verificar la situación de inmediato». Josefina observó con asombro cómo Martín manejaba la situación con una gracia y profesionalismo que nunca antes había mostrado. En cuestión de minutos, había resuelto el problema del huésped, ofreciendo una actualización gratuita y un servicio VIP como compensación. Cuando el huésped se alejó, visiblemente más calmado, Josefina se acercó a su hijo. «Estoy impresionada», dijo con una sonrisa. «Has manejado eso admirablemente». Martín se encogió de hombros, pero había un brillo de orgullo en sus ojos. «Aprendí del mejor», respondió, mirando a su madre. «Además,
Creo que finalmente entiendo lo que significa realmente el servicio al cliente. En ese momento, Carolina y Lucía se acercaron, habiendo presenciado toda la escena. «Vaya, hermanito», bromeó Carolina, «parece que al fin estás aprendiendo el negocio familiar». Lucía añadió con una sonrisa tímida. «Has recorrido un largo camino, Martín. Todos lo hemos hecho». Los cuatro compartieron una mirada de complicidad, conscientes de cuánto habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. Esa noche, mientras cenaban juntos en el restaurante del hotel, Josefina miró a su alrededor con una mezcla de orgullo y nostalgia. El Hotel Dorado, que una vez había sido un símbolo de su búsqueda desesperada, ahora se había convertido en el hogar que siempre había anhelado para su familia. «Propongo un brindis», dijo, levantando su copa, «por las segundas oportunidades y por la familia que formamos, contra todo pronóstico». Mientras sus copas se encontraban, el suave murmullo de las conversaciones y la música de fondo parecían fundirse en una melodía de esperanza. El Hotel Dorado, testigo silencioso de su viaje, brillaba con una luz renovada, como si reflejara la transformación de sus ocupantes. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo incesante, ajena al milagro de redención y reconciliación que se estaba desarrollando dentro de las paredes del hotel. Pero para Josefina, Martín, Carolina y Lucía, el mundo entero parecía contenido en ese momento de unión y promesa. El otoño había llegado a la ciudad, tiñendo los árboles de dorado y rojo, un reflejo perfecto del renovado espíritu del Hotel Dorado. Una mañana fresca, Josefina convocó a una reunión especial en el salón principal. Los empleados se reunieron, curiosos y expectantes. El ambiente era notablemente diferente al de hace unos meses. Donde antes había tensión y desconfianza, ahora se respiraba una cauta camaradería. Josefina, con Carolina, Martín y Lucía a su lado, se dirigió al grupo con una sonrisa cálida. «Buenos días a todos. Los he reunido hoy para compartir algunas noticias emocionantes», comenzó. «Gracias a los esfuerzos de cada uno de ustedes, el Hotel Dorado no solo ha superado su crisis, sino que está prosperando como nunca antes». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. «Pero más importante aún», continuó Josefina, «hemos logrado algo que va más allá de los números. Hemos creado una verdadera comunidad aquí». Martín dio un paso adelante, su postura mostrando una humildad que antes le era ajena. «Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos por la segunda oportunidad que me dieron. He aprendido más en estos meses que en toda mi vida anterior». Carolina añadió: «Y yo he aprendido el verdadero significado de la familia y el trabajo en equipo». Lucía, normalmente tímida, también habló: «Este hotel nos ha enseñado a todos que el cambio es posible cuando trabajamos juntos». Josefina retomó la palabra: «Por eso, hemos tomado una decisión importante. A partir de hoy, implementaremos un programa de participación de utilidades para todos los empleados». La sorpresa y la alegría se extendieron por la sala como una ola. «Además», continuó Josefina, «estaremos lanzando una fundación en nombre del hotel para ayudar a madres solteras y niños en situación de vulnerabilidad». Los aplausos estallaron. Algunos empleados incluso se abrazaron, emocionados por las noticias. Mientras la reunión se disolvía entre charlas animadas y planes entusiastas, Josefina se encontró rodeada por su familia, Martín, Carolina y Lucía, quien se había convertido en una parte integral de sus vidas. «Mamá», dijo Martín, con los ojos brillantes de emoción, «nunca pensé que diría esto, pero gracias por no rendirte conmigo». Carolina abrazó a su hermano. «Somos una familia peculiar, ¿no?». Lucía, con una sonrisa tímida, añadió: «Una familia que ha crecido más allá de los lazos de sangre». Josefina miró a su alrededor, al hotel que una vez fue el símbolo de su búsqueda y que ahora era el corazón de su familia reconstruida. «Este es solo el comienzo», dijo, su voz llena de promesa y esperanza. Mientras salían juntos del salón,
El sol del otoño se filtraba por las ventanas, bañando el vestíbulo en una luz dorada. El Hotel Dorado, una vez un mero edificio de lujo, ahora palpitaba con vida y propósito renovados. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, pero dentro de estas paredes, una historia de redención, perdón y amor incondicional había transformado no solo a una familia, sino a toda una comunidad. Y mientras Josefina caminaba con sus seres queridos, supo que finalmente había encontrado el hogar que siempre había buscado. El invierno había llegado a la ciudad, cubriendo las calles con un manto blanco y transformando el Hotel Dorado en un refugio acogedor contra el frío. Una noche, mientras las luces navideñas parpadeaban suavemente en el vestíbulo, Josefina se encontraba en su oficina, revisando los últimos detalles para la gala benéfica anual del hotel. De repente, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Martín, con una expresión de preocupación en su rostro. «Mamá, tenemos un problema», dijo, entrando apresuradamente. «Acabo de recibir una llamada. Los antiguos socios del hotel están aquí». Josefina se puso de pie de inmediato, la alarma visible en sus ojos. «¿Qué quieren?» «Dicen que vienen a reclamar lo que es suyo», respondió Martín, su voz tensa. «Están en el vestíbulo ahora mismo». Sin perder un segundo, Josefina y Martín se dirigieron al vestíbulo. Allí encontraron a 3 hombres de traje, sus rostros duros y determinados. Carolina y Lucía ya estaban allí, tratando de mantener la calma. «Ah, Josefina», dijo uno de los hombres, su voz cargada de falsa cordialidad. «Ha pasado mucho tiempo». «Señores», respondió Josefina, manteniendo la compostura. «No esperaba verlos aquí. ¿En qué puedo ayudarles?» El hombre sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Verás, hemos estado observando los cambios que has hecho en el hotel. Impresionante, debo admitir. Pero creemos que es hora de que nos devuelvas lo que nos pertenece». Martín dio un paso adelante, protector. «Este hotel le pertenece a mi madre. Ustedes no tienen ningún derecho aquí». «Oh, pero sí lo tenemos», respondió otro de los hombres, sacando un fajo de documentos. «Estos papeles dicen lo contrario». Josefina tomó los documentos, su mente trabajando rápidamente. «Estos contratos son de hace años. Ya no tienen validez». «Eso es lo que tú crees», dijo el tercer hombre, con una sonrisa maliciosa. «Nuestros abogados opinan diferente». La tensión en el vestíbulo era palpable. Los huéspedes y empleados observaban la escena con curiosidad y preocupación. Carolina, que había estado escuchando atentamente, intervino. «Señores, sugiero que continuemos esta discusión en privado. Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo razonable». Los hombres intercambiaron miradas, considerando la propuesta. Finalmente, el que parecía ser el líder asintió. «Muy bien. Tienen 24 horas para preparar una oferta. De lo contrario, nos veremos en los tribunales». Mientras los hombres se retiraban, Josefina y su familia se reunieron en un círculo apretado. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Lucía, su voz temblorosa. Josefina miró a cada uno de ellos, su determinación inquebrantable. «Lo que siempre hemos hecho, luchar, juntos». Martín asintió, una nueva resolución en sus ojos. «No dejaremos que destruyan lo que hemos construido». Mientras el grupo se dirigía a la oficina de Josefina para planear su próximo movimiento, el Hotel Dorado parecía contener el aliento. Una nueva batalla se avecinaba, una que pondría a prueba no solo la fortaleza de su familia, sino también la lealtad de todos aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por la transformación del hotel. Afuera, la nieve continuaba cayendo, ajena al drama que se desarrollaba dentro. Pero para Josefina y su familia, la tormenta que se avecinaba prometía ser mucho más intensa que cualquier ventisca invernal. La mañana siguiente amaneció gris y fría, reflejando la tensión que se respiraba en el Hotel Dorado. Josefina, Martín, Carolina y Lucía se habían pasado la noche entera revisando documentos, haciendo llamadas y trazando estrategias. En la sala de conferencias,
convertida ahora en un improvisado cuartel general, el equipo se reunió con el abogado del hotel, el señor Vázquez. La situación es complicada, comenzó Vázquez, ajustándose las gafas. Esos contratos antiguos, aunque obsoletos, podrían causar problemas legales si llegan a los tribunales. Josefina asintió, su rostro mostrando determinación. ¿Cuáles son nuestras opciones? Podemos pelear en los tribunales, respondió Vázquez, pero sería un proceso largo y costoso. O podemos intentar negociar. Martín, que había estado paseando nerviosamente, se detuvo. ¿Negociar? ¿Con esos buitres? Carolina intervino. Tal vez sea nuestra mejor opción. Si podemos llegar a un acuerdo. No, interrumpió Josefina, su voz firme. Este hotel no es solo un negocio. Es nuestro hogar, nuestra familia. No vamos a ceder ni un centímetro. Lucía, que había estado en silencio, habló de repente. Tengo una idea. ¿Y si involucramos a la comunidad? Todos se volvieron hacia ella, intrigados. Piénsenlo, continuó Lucía, ganando confianza. El Hotel Dorado no es solo nuestro, es parte de esta ciudad, de la vida de mucha gente. Si mostramos cómo hemos impactado positivamente a la comunidad, tal vez podamos ejercer presión pública. Un destello de esperanza brilló en los ojos de Josefina. Lucía, eso es brillante. Podríamos organizar un evento, invitar a los medios y mostrar todas las obras benéficas que hemos realizado, añadió Carolina, entusiasmada. Martina sintió, una sonrisa formándose en su rostro. Podríamos pedir a los empleados y huéspedes que compartan sus historias sobre cómo el hotel ha cambiado sus vidas. El ambiente en la sala cambió, la desesperación dando paso a la determinación y el entusiasmo. Josefina se puso de pie, su presencia llenando la habitación. Bien, este es el plan. Tenemos menos de 24 horas. Martín, encárgate de contactar a los medios. Carolina, reúne testimonios de empleados y huéspedes. Lucía, prepara una presentación sobre nuestros programas comunitarios. Yo me encargaré de contactar a nuestros aliados en la ciudad. Mientras todos se dispersaban para cumplir sus tareas, Josefina se quedó un momento sola con el abogado Vázquez. ¿Crees que funcionará?, preguntó él, escéptico. Josefina miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía más allá. Tiene que funcionar. Este hotel es más que ladrillos y mortero. Es un símbolo de redención, de segundas oportunidades, y lucharemos con todo lo que tenemos para preservarlo. Mientras salía de la sala, Josefina sintió una mezcla de miedo y esperanza. Las próximas 24 horas determinarían no solo el destino del Hotel Dorado, sino el de la familia que había encontrado y construido dentro de sus paredes. Afuera, la nieve comenzaba a caer nuevamente, como si el cielo mismo quisiera cubrir la ciudad con un manto de expectativa ante la batalla que estaba por librarse. El gran salón del Hotel Dorado bullía de actividad. En las escasas horas desde que se había trazado el plan, el lugar se había transformado en un vibrante centro de acción comunitaria. Pancartas coloridas colgaban de las paredes, mostrando fotografías de los proyectos benéficos del hotel. Mesas informativas se alineaban a lo largo de las paredes, atendidas por empleados entusiastas que compartían historias de cómo el hotel había cambiado sus vidas. Josefina, vestida con elegancia, pero con un aire de determinación, se movía entre la multitud, saludando a periodistas, líderes comunitarios y huéspedes por igual. Su rostro mostraba una mezcla de ansiedad y esperanza. En un rincón, Martín coordinaba con un equipo de camarógrafos, asegurándose de que cada aspecto del evento fuera documentado. Carolina, mientras tanto, guiaba a un grupo de ancianos, beneficiarios de uno de los programas del hotel, hacia el centro del salón. Lucía, superando su timidez habitual, se encontraba en el podio, dando una presentación apasionada sobre el impacto del Hotel Dorado en la comunidad local. Este no es solo un lugar de lujo, decía, su voz temblando ligeramente pero ganando fuerza con cada palabra. Es un hogar para muchos, un lugar de segundas oportunidades y de esperanza. De repente, un murmullo recorrió la sala.
Los antiguos socios, acompañados por un séquito de abogados, habían entrado al salón. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y disgusto ante la escena que se desarrollaba frente a ellos. Josefina se acercó a ellos, su cabeza en alto. «Caballeros, bienvenidos. Como pueden ver, tenemos mucho que mostrarles». El líder del grupo, un hombre llamado Ernesto, frunció el ceño. «Esto es ridículo, Josefina. ¿Crees que un espectáculo sentimental cambiará los hechos legales?» Antes de que Josefina pudiera responder, una anciana se acercó cojeando. «Disculpe», dijo dirigiéndose a Ernesto. «¿Usted quiere cerrar este lugar?» Ernesto, sorprendido, asintió lentamente. La anciana negó con la cabeza. «Jovencito, este hotel me dio un hogar cuando perdí el mío en el terremoto del año pasado. La señora Josefina y su familia me trataron como a una reina. ¿Cómo puede querer destruir algo tan hermoso?» Uno a uno, empleados, huéspedes y beneficiarios de los programas del hotel se acercaron, compartiendo sus historias. El rostro de Ernesto y sus socios comenzó a cambiar, la dureza dando paso a la duda. Martín, viendo la oportunidad, se acercó con un micrófono. «Señores, ¿tienen algún comentario sobre estas historias?» Los flashes de las cámaras comenzaron a destellar. Los periodistas se acercaron, ávidos de capturar la reacción de los empresarios. Ernesto miró a su alrededor, claramente incómodo. Finalmente, con un suspiro de derrota, se volvió hacia Josefina. «Parece que hemos subestimado lo que has construido aquí, Josefina. Tal vez deberíamos reconsiderar nuestra posición». Un rugido de alegría estalló en el salón. Josefina, con lágrimas en los ojos, abrazó a Martín y Carolina. Lucía se unió a ellos, su rostro radiante de felicidad. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Josefina miró a su familia, a los empleados, a los huéspedes. El Hotel Dorado brillaba con una luz que iba más allá de las lámparas de cristal y los adornos dorados. Era la luz de la comunidad, del amor y de la redención. Afuera, la nieve había dejado de caer y un rayo de sol se abría paso entre las nubes, como si el cielo mismo quisiera unirse a la celebración de esta victoria inesperada pero profundamente merecida. La primavera había llegado a la ciudad, trayendo consigo un aire de renovación que parecía perfectamente sincronizado con los cambios en el Hotel Dorado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en una luz dorada, Josefina cerró los ojos, agradecida por el largo y difícil camino que los había llevado a este momento de perfecta armonía. Te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrado si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia que es impresionante. Bendiciones.